Oriana Fallaci fue una periodista, activista y escritora que nació el 29 de junio de 1929 en Italia, en una familia humilde, y fue su padre quien le inculcó las tendencias antifascistas. A los 14 años fue condecorada por los servicios prestados a su país y premiada con unas becas de estudio que luego aprovechó para iniciar la carrera de medicina, aunque entonces ya se sentía muy atraída por las letras. Luego de su primer año como estudiante de medicina se dio cuenta que aquello no era lo suyo y decidió pasarse al periodismo. Sus primeros artículos fueron en un periódico italiano con inspiración cristiana, donde se ocupó de distintos temas como sucesos, crónica judicial y costumbres. A sus 22 años empezó a escribir artículos en El Europeo. Oriana se ocupaba de asuntos de moda, noticias de sociedad y sucesos. En el 56 viajó por primera vez a Nueva York para escribir sobre temas de famosos, temas de sociedad y el corazón. Con esas experiencias escribió su primer libro, Los 7 pecados capitales de Hollywood. En el 61 realizó un reportaje sobre la condición de la mujer en Oriente, trabajo que llegó a ser su primer gran éxito como escritora, titulado El sexo inútil. En los tiempos de carrera espacial entrevistó a técnicos y astronautas de la NASA. En el 67 El Europeo la destinó a Vietnam como corresponsal de guerra. Documentó las mentiras y atrocidades de la guerra, pero también el heroísmo y la generosidad que presenció. Eso lo plasmó en su libro Nada así sea, que luego fue publicado en el 69. En el 68 en México ocurrió una terrible matanza, donde fueron asesinados decenas de estudiantes. Oriana resultó herida y luego definió el hecho como una de las peores masacres que vivió. En el 73 conoció a Alexandros Panagoulis, un político, y con el tiempo fue su pareja. En el 76 él murió de manera muy misteriosa. La muerte de Alexandros marcó profundamente la vida de la periodista. Esperaba un hijo de él, pero lo perdió. Por ello plasmó su dolor y su emoción en un libro que publicó en el 76, que se llama Carta a un niño que nunca nació. A su actividad como reportera de guerra realizó importantes entrevistas. Algunas de estas entrevistas fueron recogidas en su libro Entrevista con la Historia, publicada en el 74. El rector de Columbia College dijo que era una de las escritoras más leídas y amadas del mundo. En el 83 el ministro de Defensa Giovanni Spandolini autorizó a Oriana para acreditarse en el contingente de las tropas italianas enviadas a Beirut. En el 90 publicó Inshallah, una novela épica que recrea la crudeza, la terrible situación de un país en guerra. Reconocida sobre todo por sus entrevistas a personajes famosos y su estilo frontal que enfureció a varios de sus entrevistados. A raíz del atentado del 11 de septiembre del 2001, mediante los libros y artículos de prensa denunció la decadencia de la civilización occidental. En cuanto a sus creencias religiosas, se declaraba atea cristiana. En su libro La fuerza de la razón mostró públicamente su admiración por el Papa Benedicto XVI. Su último libro fue Oriana Fallaci, Entrevista a Oriana Fallaci, en que analiza el cáncer moral que devora a Occidente y su propia enfermedad. Su último viaje fue para regresar a Florencia. Allí murió el 15 de septiembre de 2006 a causa de un agresivo tumor pulmonar. Oriana Fallaci escribió varias obras a lo largo de su carrera. Las más destacadas fueron Nada y así sea, del 69, en el cual recoge todo lo que vio y escuchó durante su estancia en Vietnam como corresponsal de guerra, viviendo momentos terribles. Entrevista con la Historia, del 74. Esta obra reúne algunas de las entrevistas más notables que obtuvo a lo largo de su carrera. Carta a un niño que nunca nació, dirigido al hijo que lamentablemente falleció, un hombre en del año 79, donde narra la experiencia personal de Oriana con Alexandros. La rabia y el orgullo del 2001, donde Oriana mostró por qué el terrorismo islámico no acababa con la derrota de los talibanes y describía la realidad global de la Guerra Santa. Oriana Fallaci fue una extraordinaria periodista, excepcionalmente valiente, y fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Ganó un gran prestigio internacional como periodista, especialmente por sus entrevistas a personajes famosos, y fue escritora de 12 libros que se vendieron a todo el mundo. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la vida y obra del entrevistado. Uno de los personajes que Oriana Fallaci entrevistó en su libro es Yasir Arafat, cuyo nombre completo era Mohamed Yasir Abdel Rahmat Abdel Rafoud Arafat al-Qua al-Hussein, quien fue un líder palestino nacido el 24 de agosto de 1929 en la ciudad de El Cairo, en Egipto. Fue una figura prominente en la lucha por la autodeterminación y el establecimiento de un Estado palestino. Provenía de una familia palestina en Jerusalén y fue el segundo más joven de 7 hijos. Creció en El Cairo, donde estudió ingeniería civil en la ciudad de El Cairo, anteriormente conocida como la Universidad Rey Fahd I. Durante su tiempo como estudiante se unió a la Liga de Estudiantes Árabes y comenzó a participar activamente en actividades pro-árabes. De este modo, en la guerra árabe-israelí de 1948, Arafat dejó la universidad y junto con otros árabes se propuso entrar en Palestina para unirse a las fuerzas árabes que luchaban contra las tropas israelíes. Sin embargo, en lugar de unirse a las filas de los Feía palestinos, luchó junto a los hermanos musulmanes, que son considerados mucho más radicales, aunque no se unió a la organización.
Arafat dedicó gran parte de su vida a la causa palestina y en 1959 fundó el movimiento nacionalista Al-Fatah, que se convertiría en una de las principales facciones de la Organización para la Liberación de Palestina, o mejor conocida bajo las siglas OLP. En 1969, Arafat asumió el liderazgo de la OLP y se convirtió en su rostro más reconocible a nivel internacional. A través de la OLP, Arafat buscó la creación de un Estado palestino independiente y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Además, su kifeín y su distintivo estilo personal junto a su voz apasionada lo convirtieron en un símbolo de la resistencia palestina y un líder carismático que inspiraba a su pueblo. Aunque sufrió diversas críticas y desafíos, también fue ampliamente apoyado en el mundo árabe y en muchos países de todo el mundo que compartían su visión de una Palestina libre y soberana. A lo largo de su carrera utilizó una combinación de diplomacia y resistencia armada para promover la causa palestina. Bajo su liderazgo, la OLP llevó a cabo diversos actos de violencia, incluyendo secuestros y actos terroristas, lo cual generó diversas controversias y divisiones de opinión en la comunidad internacional. En 1993, Arafat firmó los acuerdos de Oslo con Israel, lo cual llevó al reconocimiento mutuo entre la OLP y el gobierno israelí. Es por eso mismo que Arafat regresó a los pueblos palestinos ocupados y en 1994 se convirtió en el primer presidente de la Autoridad Palestina. En ese mismo año, Arafat fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, compartido con los líderes israelíes Yitzhak Rabin y Shimon Peres, por sus esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio. También recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Posteriormente, desde 2001, vivió permanente en Ramallah, y en el año 2004 fue trasladado a París para reencontrarse con su esposa, donde el 11 de noviembre fallecería por una hemorragia cerebral. Su muerte dejó un vacío en la política palestina y fue lamentada por muchos en el mundo árabe y sus simpatizantes. Análisis de la entrevista. La periodista Oriana Fallaci, en su entrevista con el expresidente del Estado de Palestina, Yasser Arafat, abordaron temas controversiales relacionados directamente en el conflicto entre Israel y Palestina. La narrativa de intensidad emocional y desafiante que siguieron durante la entrevista fue con intercambios acalorados y respuestas apasionadas tanto por parte de Arafat como por parte de Fallaci. La dinámica empleada por la entrevistadora es de tono incisivo y de manera directa en las preguntas. Además se planteó en hacer que Arafat trate de responder en todas sus interrogantes sobre cuál era su posición frente al conflicto y la manera en que la violencia y el terrorismo se apoderaron en la lucha armada en Palestina, así como su perspectiva de paz y las vías para el término del conflicto con soluciones políticas. Durante la entrevista se puede destacar la confrontación entre Fallaci y Arafat sobre los métodos de lucha utilizados por la Organización para la Liberación de Palestina, una organización liderada mismo por Arafat, defendiendo la resistencia armada como una respuesta de la ocupación israelí, y argumentó que dichos ataques están por actos de legítima defensa, comparándose directamente sobre la lucha de los aliados contra la ocupación nazi en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Este intercambio dejó en claro la postura de Arafat y su organización en relación al uso de la violencia en el conflicto palestino-israelí. Durante toda la entrevista, la periodista Oriana Fallaci adoptó un enfoque directo y perspicaz al momento de entrevistar a Yasser Arafat, mostrando una determinación por tener respuestas honestas. Desde un principio, se centró en explorar la vida del entrevistado y a pesar de que tuvo inconvenientes y una apertura negativa por parte de Arafat, quien se resistía a responder a sus preguntas, Fallaci no se detuvo, no se desanimó y rápidamente buscó abordar la temática desde diferentes ángulos. Ante diversas respuestas negativas durante todo el transcurso de la entrevista, Fallaci redirigía la entrevista hacia otros enfoques, evitando que el entrevistado se cerrara y negara las respuestas. Cuando llegó el momento de abordar su lucha por la causa palestina, detectó una oportunidad, ya que el entrevistado se mostró mucho más abierto a hablar sobre ella, y la aprovechó para cuestionar ciertos aspectos relacionados a la lucha armada,
que él estaba emprendiendo. Este aspecto se debe gracias a su agudeza y habilidad para presionar a los entrevistados hasta llegar al punto que ella desea explorar y agudizar o profundizar en este aspecto para poder tener mayores respuestas en ese aspecto como tal. Es importante destacar que a lo largo de la entrevista y llegando al final, Farachi intentó que Yasir Arafat reconociera las consecuencias de la guerra y asumiera alguna responsabilidad por ellas, puesto que ella intentó hacer que el entrevistado reconociera que ambas partes, tanto la parte israelí como la parte palestina, habían tenido bajas. Y ella notó que fue dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, pero ella intentó que en un intento de sinceridad, él reconociera, digamos, la causa, toda la muerte que se había, toda la sangre que se había derramado por esta causa o esta lucha entre ambos lugares, entre ambas facciones.